Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. Entre nosotros hay rangos con privilegios, así como también contamos con distintos modus operandi, con la cual nos catalogamos con distintos nombres. Ahora les hablaré de los 4 diferentes estilos de hacer piratería. A lo largo de la historia siempre han existido los piratas. Desde que la primera persona zarpó en un barco y navegó por los mares de la antigüedad. Hubo bandoleros de mar en la antigua Grecia y en el Imperio Romano. A los vikingos también los podemos tomar en cuenta. Existieron en China, la India, el Mediterráneo, incluso hoy en día aún existen hombres que se dedican a estos negocios. Ellos fueron la causa de que naciera la Armada Real o Guardia Costera, sobre todo para impedir el contrabandismo en los mares ingleses. Stuart Robertson señala que quienes cometen este acto delictivo han recibido diferentes nombres a lo largo de los siglos: pechelingue, filibustero, raquero, corsario, bucanero, pirata. Todos estos conceptos se distinguen entre sí por sutilezas que sin embargo resultan inapreciables para el marinero privado de su barco y degollado. Ahora que conocen a los piratas de la antigüedad en Egipto, Grecia y Roma, así como también a los escandinavos o vikingos y a los piratas berberiscos, podemos entrar a la llamada Edad de Oro. En la presente cápsula les hablaré sobre los rangos que había dentro de una tripulación pirata, dado que entre ellos también existía cierta democracia y ocupaban ciertos títulos entre ellos, para asegurarse de que el orden se conservara. A continuación conocerán estos rangos y en qué consiste cada uno de ellos. Acompáñenme en este recorrido. Rangos en la tripulación. A bordo de cada barco debía haber orden. Por eso existía el capitán maestre, que era el jefe. Estaba a cargo de la navegación. Antes que nada tenía que ser un buen líder en la batalla. Era básico que fuera un buen navegador. En algunas ocasiones el maestre era el segundo de a bordo del capitán. Algunas veces, si el navío era demasiado pequeño, el capitán y el maestre eran la misma persona. Solo tenían el cargo superior al momento que estaban en una persecución, en combate o que escapaban después de un golpe. Este hombre por lo general era escogido por voto popular entre la tripulación. Si el capitán no gustaba, votaban por otro hombre, para que fuera el maestre.
En algunas ocasiones era el dueño del navío quien ocupaba el cargo, o incluso podía llegar a tomarlo por la fuerza. Este hombre y sus oficiales de mayor rango eran quienes obtenían una parte mayor del botín al atacar un barco o un puerto. Para la navegación tenían que saber su destino, conocer la mejor ruta hacia ahí y la posición actual del barco a lo largo de la ruta. Al navegar cerca de tierra, los piratas utilizaban las características y la forma de la costa para encontrar el camino. En mar abierto, navegar correctamente exigía que se tomaran medidas y se hicieran cálculos. Al morir el capitán, los demás marinos izaban una bandera azul, o pintaban una banda azul en el casco. Este color es relacionado con la tristeza. Marineros, grumetes y muchachos. Los dos primeros se ocupaban de las velas y la navegación en general. Los terceros se encargaban de la limpieza, la comida, los cordones para los cabos y los restos de a bordo. David Cordingly señala que entre estos miembros había rangos, aunque estos diferían de los de la Marina Real. No había tenientes, comandantes o almirantes. Estaban el intendente, quien actuaba en nombre de la tripulación. En un ataque los ponía en marcha. El condestable, que cuidaba la artillería. El artillero, quien estaba a cargo del mantenimiento de los cañones. También supervisaban a quienes los disparaban. Contramaestre tenía más poder después del capitán. Transmitía sus órdenes. Estaba a cargo de las cuerdas, velas, anclas y cualquier otro tipo de equipo que se utilizara. Se aseguraba de que todos estuvieran en sus puestos y cumplían con su trabajo. El guardián, el asistente de este último, se ocupaba de la limpieza. El cabo de mar estaba a cargo del armamento en las batallas. En algunas ocasiones podía ser inclusive el segundo de a bordo, con el mismo poder que el capitán. Se encargaba de revisar que todos los marinos tuvieran las armas limpias y en perfecto estado. En caso de que no sea así, no se les pagaba su parte del botín después del ataque. También se encargaba de dividir la comida y mantener el orden de los hombres al momento que estos estaban en tierra. Dirigían al grupo de abordaje al subir al barco que atacaban. En el barco tenían que tener un carpintero, quien estaba a cargo del mantenimiento, la reparación y el reemplazo de las partes de madera de la embarcación. Arreglar las fugas. Podían llevar un tonelero, quien hacía los barriles. Debía de haber hombres quienes se hicieran cargo del timón. A ellos se les conocían como timonel. Eran dirigidos por otro hombre llamado piloto, encargados de la navegación. A los que se encontraban en el nido de cuervo se les conocían como vigías. Avisaban si había tierra o barco a la vista. El nido de cuervo era una pequeña cabina arriba del mástil principal, donde se subían los marineros para observar. Algunas veces también se llevaban un doctor. Lo apodaban matasanos o cortahuesos. Este apelativo es debido a la costumbre de cortar miembros a los piratas al momento que estos sufrían algún daño en batalla. Ellos principalmente trataban la desnutrición y las heridas. Cualquier dolencia o herida que sufriera alguien a bordo le podía costar la vida. Algunas veces carecían de medicamentos, razón por la cual no podían tratar las enfermedades. Por lo general, el doctor era llevado en calidad de secuestrado. Aunque recibían un buen trato a bordo, le entregaban una carta firmada por el capitán donde se aseguraba que estaban en contra de su voluntad. De esta forma se aseguraban de que a él no lo ahorcaran en el caso de caer en manos de la armada. En el caso de que no hubiera doctor, la tarea de amputar miembros recaía en el carpintero, o de quien haya sido carnicero. Entre los corsarios existían otros dos rangos: el cabo de presa, quien capitaneaba la nave que haya sido capturada hasta el puerto donde era vendido, y el veedor de la fragata, quien se encargaba de controlar lo que sucedía durante el viaje, es decir, el comportamiento de los marineros. En el caso de los bucaneros, estos al hacerse a la mar decidían de común acuerdo cuál sería su destino. Redactaban un acuerdo o chasse party, en el que, en palabras de Stuart Robertson, especifican que se quedará el capitán para sí mismo y que guardarán para uso de la nave. El cazador percibiría un pago de unos 200 reales de a 8.
el maestro de Aja, en concepto de los trabajos de reparación y equipamiento de la nave, percibiría entre 100 y 150 reales de aoyo. El cirujano, por sus servicios médicos, obtendrá una paga de 200 o 250 reales de aoyo, dependiendo del tamaño del barco. Si estos hombres sufrían alguna herida, tenían que ser indemnizados. Nuevamente, en palabras de Stuart Robertson, por la pérdida del brazo derecho, 600 reales de aoyo, o 6 esclavos por un brazo izquierdo, 500 piezas de aoyo o 5 esclavos. La pérdida de una pierna derecha también valía la compensación de 500 reales de aoyo o 5 esclavos. Una pierna izquierda, 400 reales o 4 esclavos. Un ojo, 100 reales o un esclavo. Y lo mismo se destinaba a la pérdida de un dedo. Si un hombre quedaba con un brazo inútil, recibiría lo mismo que si se lo hubieran amputado. Y si la víctima había padecido heridas internas de gravedad que le obligaran a llevar algún tubo metido en el cuerpo, entonces percibiría 500 reales de aoyo o 5 esclavos en compensación. En conclusión, como pudimos hacer notar, en una tripulación pirata no existían los títulos que en la marina o la armada real, mas sin embargo, eran puestos importantes, más que nada para mantener el orden a bordo de un barco. La ordenanza en un navío era indispensable, dado que eran como un pueblo. Por la misma razón también necesitaban tener carpinteros quienes pudieran reparar la nave, o un doctor que pudiera atender a los enfermos. El capitán era elegido por voto popular. Si este no gustaba, podían votar para quitarlo y poner a alguien más en su lugar, lo que demuestra que a bordo también existía cierta democracia. Igual al momento que un hombre fuera herido en combate o al llevar a cabo sus deberes a bordo, serían acreedores a un pago, lo que demuestra que entre estos bandoleros también figuraban con una compañía normal. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, existían muchos modos para hacer piratería. Entre cada uno de estos piratas bucaneros, corsarios, etc., también podía haber más títulos o más funcionalidades, con lo que podemos comprobar que entre estos hombres de mar también existía la organización. Ahora que lo saben, se los dejo a su criterio. ¿Qué quieren ser? ¿Privater, bucanero, corsario, pirata? Elijan ser lo que desean ser, no huyan del peligro, luchen con honor y permanezcan juntos. Ningún pirata puede sobrevivir tanto tiempo solo. Por eso son las tripulaciones y los barcos. Tenemos que trabajar juntos o morir.